Bienvenidos a Los Comunicantes. Seguimos con los vídeos de transcomunicación instrumental con el método conocido como transradio, que si recordáis en el primer capítulo de esta serie, era básicamente sintonizar una emisora de habla extranjera en onda corta, para llevar a cabo una posible comunicación trascendental con supuestas entidades de otros planos, y lo que es mejor, de una forma inteligente y coherente. Continuamos con el mismo flujo de trabajo. Disponemos de un receptor de radio multibanda combinado con una antena y un micrófono para grabar la sesión. Todo esto para intentar obtener las supuestas voces del más allá. Mi nombre es Xavi y os doy la bienvenida a esta sesión psicofónica. ¡Empezamos! Nos encontramos en nuestro estudio de grabación. A diferencia de las investigaciones de campo que realizamos en el aire libre, en esta disponemos de un control más exhaustivo sobre los sonidos externos que nos puedan inducir a un error en la interpretación del contenido. Por lo tanto, anotamos de forma rigurosa todos los sonidos externos que puedan producirse fuera de nuestro estudio y que puedan interferir en las interpretaciones finales de la sesión a la hora de su escucha. La dinámica de trabajo es la misma. Realizamos preguntas en voz alta y esperamos que estas supuestas voces contesten. Posteriormente, en postproducción, analizamos su contenido. Empezamos la sesión dándoles la bienvenida a estas voces, invitándolas a que quienes quieran respondan a nuestras preguntas, aclarándoles ante todo que la sesión será grabada y que las respuestas serán subidas a nuestro canal de YouTube, porque sí, también conocen la plataforma YouTube, pero eso ya lo mostraremos en otros vídeos. Por lo tanto, nos dirigimos a ellos como espíritus, ya que en varias sesiones se han autodenominado así, espíritus. Y también como los muertos, como en el anterior vídeo. Así que seguiremos con esta dinámica de contacto para referirnos a ellos. Esto no quiere decir que todo lo que ellos nos digan sea cierto, porque a fin de cuentas no sabemos a ciencia cierta con quién nos estamos comunicando, por mucho que ellos nos lo confirmen. Es por eso que tenemos que tener una mente abierta, analítica y a la vez escéptica y creernos estas respuestas al 50%, ya que si en nuestro plano existe la mentira y la ignorancia, ¿quién dice que en ese otro plano no la haya también? Aunque cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Lo que sí que es cierto es que este fenómeno se produce, así que mientras podamos lo aprovecharemos. Bien, iniciamos la sesión preguntándole a estas entidades de quién pertenecen las voces que escuchamos y que nosotros llamamos psicofonías. Una voz aparece casi de inmediato haciendo referencia a la palabra psicofonía y responde, suena poético. Seguidamente, otra voz responde, ciencia. Recordemos que todos estos fenómenos a los que llamamos paranormales son porque científicamente no se ha podido encontrar ninguna explicación. En el momento que lo hagan, dejarían de ser paranormales. Entonces, ¿nos están queriendo decir que este fenómeno tiene una explicación científica y no paranormal, pero que nosotros aún no conocemos? Digo esto porque lo recalca dos veces y aparece la misma voz, con tono y timbre, recalcándolo. Pero antes aparece otra voz de mujer que dice, da igual, como quitando la importancia al origen de estas voces. Y luego, otra vez, esa voz, ciencia. Recordemos el conjunto completo. Suena poético, ciencia, da igual, ciencia. Vamos a escucharlo. ¿De quién pertenecen las voces que escuchamos y que nosotros llamamos psicofonías?
Esta pregunta ha levantado bastante controversia entre las voces, ya que seguidamente una voz imperativa de hombre parece que les da una orden a estas entidades, diciéndoles, no respondáis. Vamos a oírlo. Como era una pregunta que me interesaba saber, les vuelvo a preguntar, y aparece una voz que parece que se comunique con el que le da la orden de no responder a mi pregunta, diciéndole, ¿y ahora qué le digo? Seguidamente, otra voz que dice, flipará. Vamos a oírlo. Repito, ¿de quién pertenecen las voces que escuchamos y que nosotros llamamos psicofonías? Esto que se acaba de producir, esta comunicación entre entidades, lo conocemos como psicofonías interrelacionadas, que es básicamente eso, dos o más entidades que hablan entre ellas de una forma coherente. Un fenómeno poco común pero conocido y bastante difícil de conseguir, pero ahí lo tenemos. Me gustaría hacer hincapié en esta respuesta de no respondáis, porque en la siguiente pregunta que lanzamos puede que tenga cierta relación y significado. Así que estad atentos porque continuamos la sesión y preguntamos, ¿podéis hablar libremente o tenéis que pedir permiso? Una voz aparece diciendo, dime tú qué hacemos. ¿Creéis que se dirigía al mismo que dijo no respondáis? Porque parece ser que sí, ya que otra voz se nos dirige a nosotros y nos dice, piden permiso. Vamos a oírlo. ¿En todas las comunicaciones que hacéis con nosotros tenéis que pedir permiso o lo hacéis libremente? ¿Y vosotros qué creéis? ¿Hablan libremente o tienen que pedir permiso para comunicarse con nosotros? ¿Tienen que medir sus palabras antes de respondernos? Ahí queda la duda. Bien, sigamos con la sesión. Esta vez realizamos una pregunta en referencia a una de las respuestas que obtuvimos en el anterior vídeo y en la que preguntábamos cómo se llamaba su mundo. La respuesta que obtuvimos fue Marduk, así que les decimos si era cierto que su mundo lo llamaban de ese modo. La respuesta de confirmación fue inmediata. Nada más acabar de preguntar, una voz nos responde, sí, Xavi. Vamos a oírlo. En la anterior sesión me dijisteis que vuestro mundo era Marduk. ¿Es cierto? Lo que viene a continuación es algo que me ha dejado un poco atónito. Veréis, después de responderme sí, Xavi, una voz seguidamente dice un nombre bastante peculiar y con un acento singular. Recordemos que los nombres propios en diferentes culturas o regiones se pronuncian de una forma diferente, pero nunca perdiendo su esencia. Por ejemplo, en mi caso, puedo ser Xavi, Xavi, Javi, Javier, Javi, Xavier, etc. Pues bien, el nombre que pronuncia la siguiente voz es Allan Kardec, pero esta voz lo pronuncia diferente. Dice Allan Kardec. Para quien no sepa quién es Allan Kardec, fue un científico, escritor y educador francés del siglo XIX. Su nombre real era Hippolyte Léon Denisard Rivail, muy conocido entre el sector espiritista, ya que pasó gran parte de su vida documentando científicamente y con la ayuda de varios médiums un método de comunicación con ese supuesto más allá, creando así su primer libro, el Libro de los Espíritus, y en el que encontramos la doctrina espírita. Algunos de los principios fundamentales de esta doctrina son
la existencia de Dios, la inmortalidad del alma, la comunicación con los espíritus, la ley de causa y efecto y la reencarnación. Si queréis saber un poco más de Allan Kardec, en la plataforma de streaming Netflix hay una película que se realizó en 2019 que se llama Kardec y habla sobre su vida y obra, y en la que actualmente aún está disponible. Así que si os interesa el tema os la recomiendo. Bien, volviendo a la sesión, ¿cómo sé que esta voz hace referencia a Allan Kardec? Pues porque seguidamente aparece otra voz que nos irrumpe y nos dice: porque somos espírita. Aquí quizás haciendo referencia a la doctrina espírita. Vamos a oírlo. ¿Podríais decirme cómo es? Así que ya veis, una vez más nos dicen de una manera indirecta que son espíritus, que cada uno saque sus propias conclusiones. Seguimos preguntando sobre su mundo. Esta vez les preguntamos si existe el día y la noche, a lo que una voz nos responde: a veces no detecto, como si a veces no lo percibieran. Vamos a oírlo. ¿También existe el día y la noche? A continuación, les decidimos preguntar que a qué distancia se encuentra nuestro mundo del suyo, y una voz aparece como comunicándose con otra entidad y le dice: en kilómetros, te dijo. Hay una breve pausa y otra voz totalmente diferente nos responde: 11. Y está más que bonito. Si fueran 11 kilómetros no sería cierto. De ahí que en el principio del vídeo os comento que debemos de creernos un 50% del contenido que nos responden, porque no siempre es cierto lo que nos dicen, ya sea por lógica, como es en este caso, o por desconocimiento de dichas entidades. Es como si a mí, por ejemplo, me preguntaran que a qué distancia estamos en kilómetros de otro lugar, pues sinceramente si no lo buscase tampoco lo sabría. Vamos a oírlo. ¿A qué distancia se encuentra mi mundo del vuestro? Si le diéramos una vuelta más de tuerca al asunto, y solo a modo de suposición a esta respuesta, solo tendría algo de lógica si nuestra dimensión física y su dimensión etérea estuvieran solapadas. Entonces, ¿sería posible que realmente estuviéramos a 11 kilómetros? Digo esto porque en la siguiente respuesta una voz interfiere de nuevo, pero esta vez en catalán, y nos dice lo siguiente: es peninsular. Es peninsular. Nosotros actualmente vivimos en la provincia de Barcelona, España, y este país curiosamente es una península. ¿Podría tener entonces cierta lógica la hipótesis que hemos planteado y que hace referencia a la posible superposición de ambas dimensiones? Como bien han dicho antes al principio, es ciencia. Quizás en un futuro logremos averiguarlo. Pero la respuesta sigue, y además con una voz nasal, que dice en catalán: tenen inclús el petit hielo He-Man. Tienen incluso el pequeño hielo He-Man. Vamos a oírlo. Bien, vamos a intentar entender qué puede significar esto. Si partimos de la base de que según esta voz su mundo es peninsular, entonces el hielo He-Man, y He-Man como un nombre propio,
y traducido literalmente del inglés es como el hombre. ¿Podría tratarse entonces como una especie de montaña de hielo con forma de hombre? Y que además sea muy reconocida por estas entidades. También es cierto que hay una serie animada de los 80 con ese nombre, pero creo que en este contexto no tiene relación alguna. Os voy a proponer un ejemplo. En la zona donde nos encontramos experimentando, a varios kilómetros de aquí, hay una de las montañas más conocidas por la población catalana, y esta no es más ni menos que la montaña de Montserrat. Muy conocida además por su pátina de misterio que la envuelve, pero también por las diferentes formas caprichosas que se producen en ella. Algunas incluso han sido catalogadas con el nombre de lo que se parecen. Por ejemplo, uno de los picos más conocidos por sus habitantes es quizá la del elefante y el faraón. Aquí las podemos observar. Pero sin duda hay muchísimas más a lo largo y ancho de este macizo rocoso. ¿Entonces creéis que podría tener alguna relación y que el hielo He-Man sea como una especie de aglomeración rocosa de hielo muy conocida por estas entidades y con forma de hombre? Seguimos la sesión y esta vez preguntamos si pueden influir sobre nosotros. Una voz responde, sí, más o menos, por poco tiempo. Vamos a oírlo. ¿Podéis influir sobre nosotros? ¿Será verdad que tienen algún tipo de influencia sobre nosotros? ¿Quizás en la toma de decisiones? Lo que viene a continuación, a mi parecer, es bastante revelador, ya que preguntamos si anteriormente han sido humanos que han habitado la Tierra. Y una voz casi de inmediato nos responde, parece mentira, pero sí. Vamos a oírlo. ¿Habéis sido seres humanos que habéis habitado la Tierra? Una vez más nos confirman que son seres que han desencarnado, o sea, ser espíritus. Pero seguimos preguntando, y les decimos, ¿a dónde iréis después de donde estáis ahora? Y para mí esto es la guinda del pastel. Una voz en catalán nos responde, ens convencen per tornar aquí, o sea, nos convencen para volver aquí. Vamos a oírlo. ¿A dónde iréis después de donde estáis ahora? ¿Quiere decir esto que reencarnamos? Esto me recuerda un poco a algunas culturas que hablan sobre la rueda del samsara. Según esta creencia, el samsara representa el ciclo continuo de nacimiento, muerte y renacimiento, en el cual los seres vivos están atrapados y repiten el proceso una y otra vez. El objetivo es liberarse y salir de esa rueda. Pero ahí dejamos la duda. Finalmente me despido de estas entidades dándole las gracias por su colaboración y participación, mandándoles mucha luz, a lo que ellos me responden, Xavi, hasta la vista. Vamos a oírlo. Bien, nos despedimos de la sesión dando las gracias a estas voces que hayan intervenido y dándoles mucha luz. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por vuestra atención y un saludo. Nos despedimos también de vosotros y os emplazamos para nuevos vídeos. Si os ha gustado este vídeo, hacedmelo saber con un like y con vuestra suscripción si no estáis suscritos. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la vista.